El mensaje de hoy es para esas personas que tal vez han venido cansadas, esas que han orado y todavía no reciben respuesta de Dios, esos que de pronto piensan, Señor, como que estás callado ante mis peticiones, esos que capaz en algún momento en el desespero dicen, bueno, Señor, no quiero orar, pero solo quiero que me abraces, vengo a buscar tu abrazo. O aquellos que se han preguntado, Señor, ¿dónde estás? O aquellos que el Señor los está lanzando a una nueva tierra, a un nuevo territorio, a una nueva conquista. Por eso vamos a hablar del abrazo 360. Mire, hace unas noches en la casa, no sé qué hora de la madrugada, estábamos durmiendo, mi hijo mayor, Juan Martín, se pasa a la cama de nosotros llorando. Está durmiendo, se levantó llorando y mi esposa y yo estábamos fundidos, no nos dábamos cuenta. Él lloraba y decía, mami, papi, llorando, mami, papi, llorando. Cosas que a veces pasan en los niños. Y mi primera reacción fue levantarme y abrazarlo y traerlo hacia el espacio donde yo estaba y le dije, ya, tranquilo hijo, todo está bien. Y eso fue como oprimirle un botón. Se calmó al instante. Le di un abrazo 360 grados, son toda la cobertura de una circunferencia. Imagínate el Padre cómo nos abraza 360, desde el valle hasta el llano, de las llanuras hasta las montañas, en la batalla, en la victoria, en los ríos, en los mares, en el llanto, en la alegría, en todo el momento Él nos abraza. Alguna vez les comentaba a algunas personas acerca de mi testimonio de la quemadura, cómo fue todo el proceso en urgencias, en el hospital a los 6 años de edad, y les decía cómo, aún siendo un niño, yo ahora caigo en cuenta cómo Él estaba ahí en cada inyección, en cada curación, en cada mililitro de mertiolate, porque en ese tiempo no había isodine del que hay ahora que no duele, no, en ese tiempo era mertiolate del que sí duele. En cada punto, no puntos que me daban para viajar, sino cada puntos que me cosían en la cara. Todo, en cada uno de esos pasos, el Señor me estaba abrazando. ¿Y cómo no buscar el abrazo del Padre? Fíjense, allí en Primera de Reyes 20, es una historia muy interesante donde los arameos que tenían su ciudad principal en Damasco, en Siria, tenían un rey que se llamaba Ben-Hadad, ¿sí? Y Ben-Hadad algún día se le ocurrió, en una de sus ventoleras, porque eran tiempos de guerra, atacar a Israel. Israel no era todo un conjunto, se dividió entre Judea e Israel, ¿sí? Judea e Israel. Israel tenía en ese tiempo un rey muy malo, que todos ya conocemos cómo se llama, que es Acab. De repente, Ben-Hadad quiere atacar a Israel y le dice a sus 32 reyes. Es como que un presidente de una nación une a 32 presidentes para atacar a una sola nación. Y se reúnen todos y dicen, bueno, vamos a atacar a Israel. Ellos están ahorita en Samaria. Samaria se ubica en un monte que hoy se llama Sebastia, a hoy en día, pero que está en un monte que hace mucho tiempo, antes del rey Acab, lo había comprado un rey de muchos años antes, a un tipo que se llama Semar, por eso se llama Samaria. Samaria era en una montaña, como decir hoy en día Medellín, ¿sí? Medellín es una ciudad sobre una montaña. Samaria era una ciudad, es todavía una ciudad sobre una montaña. Entonces el rey Acab está ahí sabroso en una montaña, en su palacio. En el monte, ¿cómo vemos todo? Perfecto, ¿no? Se ve todo chiquito abajo, la gente se ve chiquita, los carros se ven chiquitos, se ve el amanecer imponente. Desde el monte vemos todo claramente. Estamos en un punto alto, ¿cierto? Ahí estaba Acab en un punto alto y Ben-Hadad viene a incomodarlo.
Entonces Ben-Hadad le manda un mensaje. En ese tiempo como que eran muy caballerosos, porque antes de que tiraran un bombazo dijeran, bueno, te vengo a avisar que te voy a tirar un bombazo. Y le manda un mensaje diciéndole, vamos a invadir a Israel. Necesito que me des tus carros, tu plata, tu oro, tus esposas y tus hijos. Y Acab, como era un tipo de muy bajo carácter, le dice al rey Ben-Hadad, bueno, listo, está bien, tranquilo, yo te doy todo eso. Es más, le llama mi señor. Pero después Ben-Hadad, como quiere más, le dice, además quiero las casas de todos tus funcionarios y todo el censo de lo que haya en ella. Ahí sí, entonces Acab no le importó que le dijeran que entregara a su esposa y sus hijos, pero cuando ya le dijeron que entregara las casas de sus funcionarios, ahí sí se mosqueó. Entonces ahí sí reunió a los ancianos, a su equipo de allí de Israel, y les dijo, venga, Ben-Hadad nos quiere invadir y me pidió que le entregara carros, casas, esposa, hijos. Yo dije, bueno, listo, eso sí, pero también me pidió que les entregara las casas donde ustedes viven. Y ahí entonces los ancianos le dicen, mire, no le acepte más de sus peticiones. Acá muy angustiado, entonces empieza a pensar, ¿qué hago? Porque era un tipo de muy bajo carácter. Acab es la representación de un varón con muy poco liderazgo. Acab es la representación del controlador. Acab es la representación de la manipuladera. Pero Acab aquí en Primera de Reyes 20 también representa cómo Dios tiene misericordia sobre sus hijos, aún cuando ellos le fallan. Todos hoy venimos aquí y alguna falla cometimos desde la medianoche de ayer hasta hoy a las 11:30 que son ahora. Acá ve la representación aquí en Primera de Reyes 20 de muchas terquedades que nosotros cometemos. Así que entonces viene un profeta, y no dice cuál profeta, pero dice, viene un profeta de Dios y se acerca a Acab y le dice, tranquilo, el Señor está contigo, Él te va a permitir vencerlos. Todo esto lo estoy parafraseando para que sea más digerible para ustedes. Y Acab, como era muy terco, muy cabezón, muy controlador, muy manipulador, le responde al profeta, pero ¿y cómo Dios va a vencerlo? ¿No nos ha pasado eso que Dios nos da una orden o nos dice, mañana vas a tener victoria? Le dice a la selección, mañana vas a ganar. Le dice a todo un país, mañana vencerán. Y todavía nos ponemos a pensar, pero ¿cómo vamos a ganar ante la FIFA? ¿Pero cómo vamos a ganar ante la maquinaria? ¿Pero cómo vamos a ganar ante los terremotos? ¿Pero cómo? El Señor dijo que te daba la victoria, que Él está contigo, que te da un abrazo 360, Él lo va a hacer. Aún en medio de esa testarudez tan bárbara de Acab, aún en eso le dice el profeta, el Señor va a demostrarles que está contigo. En eso entonces sale Acab, prepara sus ejércitos, prepara toda logística, el Señor le da la victoria al ejército de Israel, tanto que derroten en un día 10,000 y tanto que Ben-Hadad tiene que huir. Y todos sus reyes, 32 reyes, fueron vencidos. Ben-Hadad huye y cuando él huye se esconde en un lugar y cuando él se esconde, después pasa que el profeta le dice y le advierte a Acab, listo, ese ataque fue en la primavera, más o menos. En época de hoy podríamos decir que fue un ataque entre abril y mayo, más o menos. ¿Sí? Acab tenía una casa de invierno que era en un valle, que si vivía en una montaña, pues justo en la ladera de la montaña debería haber un valle, que era el valle de Jezreel. ¿Sí? Era su casa de invierno, pero él está en su casa de primavera. La primavera es un clima chévere, rico, tibio. La tibieza representa cuando nos acomodamos, ¿no? Yo estoy aquí chévere, no, yo no estoy haciendo nada, entonces estoy chévere, no me molesten, no me interrumpan. En medio de ese confort, Ben-Hadad vino a incomodar a Acab, y en medio de ese confort vino la victoria para el pueblo de Israel. Pero el profeta le advierte, el otro año, en la siguiente primavera, va a volver Ben-Hadad. Y efectivamente, mientras Ben-Hadad estaba escondido,
Él no estaba escondido allá diciendo, bueno, nos ganaron, nos dieron una paliza, me voy a quedar aquí quietico. No, él estaba planeando la siguiente incursión. Y en lo que estaba planeando, cuando reúne a sus funcionarios, Ben-Hadad, allá me imagino era una junta ya como de ministros, le dicen sus ayudantes, le dice, tranquilo mi rey, tranquilo que Dios es el Dios de los el Dios de los israelitas es Dios de las montañas, pero no es Dios de las llanuras. ¿Y en dónde habían atacado primero a Israel? En las montañas. Entonces dicen, no, sobrado, en la llanura les ganamos. Militarmente hablando, es más fácil organizar un ejército en una llanura. ¿Por qué? Porque ¿cómo mete usted carros de guerra en esas laderas? Supongamos fuera una ciudad como Medellín, ubíquese usted en el poblado, por allá que eso es tan montañoso, que toca manejar en primera o metiendo de la doble. Ponga usted allá los carros de guerra a funcionar, es muy difícil. Pero póngalos en tierra plana, es muy fácil la logística, más barato, menos combustible, menos energía. Entonces los arameos dijeron, no, en el llano los derrotamos sobrado. El profeta viene y le dice a Acab, te van a volver a atacar, pero esta vez en la llanura. Esa llanura se llama Afec, pero Afec no es una tierra plana como decir aquí Villavicencio, como decir Casanare, no. Aparentemente es un llano, pero es una meseta muy larga, bastante fértil. Eso, mientras oraba yo al Señor pidiendo la instrucción sobre este mensaje, Él me mostraba algo para ustedes, para nosotros, y es, ¿sí les ha pasado que a veces creemos que tocamos fondo? ¿Y cuál es el fondo de un sistema geográfico que tiene un valle y que tiene montes? El valle es el fondo, ¿cierto? Y pareciera que la guerra se iba a desarrollar en un valle, en la parte plana, porque dijeron, los vamos a atacar en las llanuras. Pero esa llanura era un sistema de meseta que se erige en medio del valle de donde estaba Samaria. Qué impresionante. Capaz ellos pensaban, ya toqué piso, no hay más piso. No, el piso está abajo porque Dios siempre, aún en la desobediencia, nos levanta. Ahora bien, el profeta le dice igual, el Señor nos va a dar la victoria porque Dios es Dios en los montes y en la llanura. Eso nos dice el Señor para nosotros. Dios es Dios tuyo en lo alto, en lo bajo, en la tristeza, en el problema, cuando tienes temor, cuando tienes hambre y cuando tienes frío. Y no estoy cantando una ronda infantil aquí, sino Él está con todos nosotros en todo tiempo y nos abraza. Cuando termina esta guerra, uno esperaría que Acab dijera, oiga, voy a ser agradecido, yo bien terco que he sido, bien mal que me casé con la Jezabel, ahora tengo que ser bien agradecido con Dios que me dio 2 victorias en un año, porque una en mayo es de este año y otra en mayo del otro año, debería estar muy agradecido. Y después de eso vemos en el relato cómo Acab se empieza a volver soberbio, al punto que, si usted lee el siguiente capítulo, en el 21, es cuando él se antoja de comprar el viñedo de su vecino y Jezabel dice, no te lo vendió, listo, déjame, yo me encargo de eso, y de eso vamos a hablar más adelante. Uno esperaría que el final de esa batalla, de esa historia, terminara con Acab rendido ante los pies del Señor, y así no fue. Pero como no fue así, terminó en angustia, terminó bajo una condenación de que sus hijos iban a morir y de que todo el que muriera de su generación sería comido por los perros. Los perros ahí en ese escenario bíblico tienen una connotación con respeto a todos los que aman aquí a los perros, pero aquí en la Biblia tiene una connotación muy mala, ¿sí? De los que se comían a los muertos, ¿sí? Ahora, fíjese qué curioso. Ubiquémonos allí en Israel, está el valle, está la montaña de Samaria, está la meseta de Afec,
y hablamos del rey Acab, que era un rey perverso, el hombre falto de carácter, que aún así el Señor le da 2 victorias seguidas, pero que aunque le da 2 victorias seguidas, se desvía. Es como el hijo que los que somos papás y padres varones, cuando abrazamos a nuestro hijo nos dice, a mí me ha pasado, yo no sé si ustedes, pero como que dice nuestro, ya papi, no me abraces más, ya mucho. Así somos nosotros los hijos de Dios cuando experimentamos su favor, cuando experimentamos su gracia en medio de la respuesta, en medio de la prueba que Él nos saca y todavía ya decimos, ya acabó la prueba, Señor, ahora suéltame, después te busco para un siguiente milagro. Ahora, debemos estar preparados, ¿sí? Y esa preparación incluye el saber que en todo tiempo el abrazo del Padre va a estar con nosotros. En los retos, en las inversiones, en un matrimonio que va a arrancar, en un noviazgo que va a arrancar, en una nueva relación, en un nuevo emprendimiento, en una nueva conquista de una nueva tierra. Ya hablamos de acá, vamos a hablar de David. Un rey en ese tiempo tenía que prepararse para la victoria, tenía que prepararse para vencer. Hay que preparar, siempre que nos dicen prepárate, nos dicen, nos ponemos a pensar, ya nos van a hablar de prepárese para la prueba. No, prepárese también para la victoria, porque una victoria hay que ganarla, hay que prepararla. La selección ayer no es que estuvieron en las playas de Miami 5 días, no, vamos a prepararnos aquí con un cóctel en Palm Beach y chévere. No, tuvieron que haber entrenado fuerte, duro, estudiar a su rival. Hay que estudiar al rival, pero hay que tener nuestros ojos en Jesús. Hay que prepararnos para cuando el Señor nos mande al valle a combatir. Hay que prepararnos cuando estemos en la montaña. ¿Por qué hay que prepararnos para cuando tengamos la respuesta de Dios y cuando digamos, Señor, estoy en el monte? ¿Por qué? Porque cuando llegamos al monte es muy fácil caer en soberbia. Es muy fácil, ya lo tengo todo. Ya estoy en el país que soñaba, ya estoy en el lugar que soñaba, ya estoy en el trabajo que soñaba, ya tengo la esposa que soñaba, ya tengo los hijos que soñaba, me olvidé de Dios. Si ustedes ven en el libro de Jueces, relata cómo cuando muere Josué y el pueblo se empieza a desviar de las palabras de su líder que venían de parte de Dios, el Señor los deja al aire, ya no hay más conquista, ya no hay más, les cortó el chorro de la victoria, ¿sí? El chorro de la victoria lo corta Dios para llevarnos al valle y al valle volver a acordarnos quién es Él. Ahora, si el Señor nos está preparando para ir a un valle, bienvenido. Estábamos en Israel con mi esposa en el año 2019 y recorríamos por la Galilea. Ahí se forma un valle hermoso. Crecen las mejores peras, las mejores manzanas, los mejores duraznos, los mejores ganados, las mejores cabras, las mejores vacas, en lo que antes la Biblia era un valle de guerra. O sea que el valle tampoco es que sea tan malo. Y las aguas donde abundan, en los valles, porque caen de la montaña. Así que si estamos hoy en un valle, el Señor no te va a dejar sin agua, sin cabras, sin leche, sin provisión, sin cultivos, no te va a dejar desprovisto. Porque si ya llegaste al fondo es porque Él te va a llevar a la cima. Ya no hay más para abajo para dónde ir. Es momento de ir hacia arriba. Hay que prepararnos entonces, estar listos. David era un hombre de guerra. Y vamos a hablar del valle de Refaim. Ya hablamos del valle de Jezreel, vamos a hablar del valle de Refaim. ¿Qué significa Refaim en el hebreo? Significa gigantes. O sea que el valle de Refaim es una tierra de gigantes. Hoy en día en este valle queda una colonia cristiana alemana y es un pueblo súper abundante, usted hoy puede visitarlo. David
ya era rey del reino de Judá, cuando todavía el reino está dividido entre Judá e Israel, y los israelitas vienen a David y le dicen: mira, David, ya conocemos tú cómo eres de excelente para la guerra, eres varón de guerra, Dios te respalda, eres victorioso, eres bueno. Queremos que tú también seas el rey de Israel. Es como que, por ejemplo, los venezolanos dijeran, los ministros de Venezuela ven y le dicen aquí a Colombia: ya, seamos una sola nación, y listo, se une un solo presidente. Entonces, en ese tiempo era así. Entonces David entra a ser el gobernante de Judá e Israel y viene a ser un solo reino. Eso estaba profetizado del libro de Ezequiel 37. De la profecía del valle de los huesos secos, se cumple ahí esa profecía. Entonces, listo, David gobernaba en una ciudad que se llamaba Hebrón, y como ya es coronado rey de ambas naciones, él decide ir a Jerusalén para gobernar desde Jerusalén. Supongamos un ejemplo, que el caso de Colombia y Venezuela, que la capital fuera Cartagena, pero el presidente de las dos naciones dice: bueno, voy a poner la capital ahora en Bogotá. Pero Bogotá estaba, por ejemplo, llena de gente de otro reino. En ese tiempo Jerusalén vivían los jebuseos. David tenía que desplazarlos. Los jebuseos le dicen: puede más un ciego y un sordo conquistarnos que ese tal rey David. Y él se enfurece, le pide permiso al Señor, el Señor le da victoria, toman Jerusalén, y desde Jerusalén, gobernando David, chévere, en un palacio. Entonces pasa, y eso usted lo puede ver allá en 1 Samuel 5, donde justo cuando los filisteos, que son esa representación de los que se oponen al pueblo de Dios, pero en 2 Samuel 5, los filisteos representan oposición. Claro, David fue coronado rey, fue ungido como rey, era rey ya de dos naciones súper poderosas, y dice allí en 2 Samuel 5 que preciso cuando los filisteos se enteran de que David es ungido rey, deciden atacar. O sea, preciso. ¿No nos ha pasado esto en la vida práctica? Preciso nos dan el trabajo que soñamos, nos dan el ascenso. O preciso usted, varón, se casa con una mujer y la exnovia empieza a stalkearlo, y le empieza a salir la envidia, le empieza a salir patas a ese mico. Preciso, cuando ya logró lo que estaba esperando de Dios, los filisteos se preparan para atacar a David. Preciso cuando se enteran de que es ungido rey. Así que no se te haga raro que en ese próximo ascenso que viene para tu vida, en esa próxima conquista, en eso que el Señor te está preparando, en esa próxima victoria, se van a enterar los que te tienen envidia. Pero David, a diferencia de Acab, no fue a buscar a Jezabel: mamita, mire que vienen a asediarnos los arameos, ¿qué hago? No, David era un hombre de carácter. Ante esa situación que David se entera que venía a ser atacado, le dice al Señor: hace lo que mejor podemos hacer usted y yo cuando nos enteramos o que alguien nos tiene envidia, o hay que decirlo, hay gente que practica la brujería en contra del pueblo de Dios. Yo he tenido que en mi casa reprender: Señor, reprendo toda hechicería, brujería, todo conjuro que nos hayan hecho, porque el Espíritu Santo me guía a esa oración, yo tengo que hacerle caso. Uno no sabe cuánta gente esté viéndolo a uno, cuánta gente esté diciéndole a uno: no eres lo máximo, cuánta gente enterándose de tus éxitos. También hay que ser prudentes con el éxito. Ojo con estar publicando todos sus viajes por Instagram, por Facebook, por perfil de WhatsApp. Ahí el Lamborghini que me compré, la selfie. Aquí en mi nueva oficina, la selfie. Aquí mis nuevos hijos. Ojo con publicar fotos de los hijos, porque alrededor de eso hoy en día hay gente muy perversa en otros países del mundo haciendo obscenidades con fotos de niños. Tengo que decirlo. Hay que ser prudentes con el éxito. Hay que ser prudentes con la bendición. ¿Sí?
Yo no sé cómo los filisteos se enteraron de que David había sido ungido, porque en ese tiempo no había WhatsApp, no había RCN, no había CNN. Digo, ¿cómo viajaba la información en ese tiempo? Puede ser que por camello 24 horas, no sé, por Noticias Jerusalén al día, no sé cómo, pero viajaban las noticias y se enteran y dicen, bueno, listo, vamos a formarnos contra David. ¿Y saben dónde formaron? No en Jerusalén, no en Hebrón, sino en el valle de Refaim, en el valle de los gigantes, que para Israel en ese tiempo representaba el valle donde vivían los refaitas, los gigantes. Gente que se calcula, escuche este dato, los que medimos menos de 2 metros podemos sentirnos tranquilos con este dato. Era gente de casi 4 metros de altura. Eran los refaitas. Goliat era de ese tipo, ¿sí? En el tiempo de David ya casi se estaban extinguiendo los gigantes. De hecho, uno de los militares de David, entre ellos, extinguieron los últimos 4. Pero en ese valle murieron tantos gigantes que quedaron ahí enterrados, que se denomina el Valle de los Gigantes. Pero quedaron enterrados. A veces el Señor nos va a mandar al Valle de los Gigantes, ¿a qué? A afrontar un gigante. Pero lo lindo de la historia es que los gigantes están enterrados bajo tierra, no están vivos erigidos sobre la tierra. Esa representación de los filisteos en el valle de Refaim, que era en la parte baja del monte, porque Jerusalén es sobre un monte, alguien mira de Jerusalén hacia abajo y ve el valle de Refaim, ¿sí? Que tampoco es tan fácil de ver, porque es un complejo de muchas colinas que forman un valle. O sea que los filisteos fueron bien pilos. Y además se plantaron en un lugar que era la ruta estratégica para llevar la mercancía hasta Jerusalén. ¿Ya? O sea, los tipos se plantaron en un sector que dolía para los israelitas o para el pueblo de Dios. David hace lo mejor, y este es el consejo de Dios práctico para nosotros. Dice, Señor, ¿qué hago en esta situación? ¿Voy y los enfrento? ¿Tú qué dices? Cuando llega ese problema familiar, ¿qué dices tú? Señor, ¿me apruebas hacer esta terapia? Señor, ¿me apruebas hacer esto? Señor, ¿me apruebas esto otro? Cuando viene una nueva oportunidad laboral, Señor, ¿es la que tú quieres? ¿O es una trampa? ¿O es una distracción? Se presentó, te salió la visa, te salió el permiso de trabajo, Señor, ¿es esto lo que tú quieres? A los que todavía no tienen novio o novia, Señor, ¿es la pareja que tienes? ¿Es la relación que tú quieres? Ante cada problema, Señor, ¿cómo lo venzo? ¿Cómo hago? Así que el Señor dice, tranquilo, yo estoy contigo, tienes mi abrazo 360. Yo te abrazo como te abracé en el valle donde venciste a Goliat, te abrazo como te abrazo para que llegaras a Hebrón, y te abrazo como te abrazo cuando tus hermanos te ofendían y te tomaban en poco. ¿Cuántos de aquí han sido tal vez tomados en poco en medio de sus familias? Capaz tomados como la oveja arisca, la oveja negra, ¿sí? Como el allá, el que cuida de las ovejas, allá el que huele a trapo, allá el que no hace nada. En esas ofensas, el abrazo de Dios estuvo con David para llevarlo al punto tan alto, y el Señor le dio victoria sobre los filisteos. Y vuelve y pasa como le pasa a Acab. El Señor le advierte a David, van a volver a atacarte. Y efectivamente, vuelven a formarse los filisteos allí en el mismo valle de los gigantes. Y y David vuelve y hace lo mismo. ¿Qué hace David? Cuando nosotros, tú y yo, sabemos cuál es la fórmula ganadora, ¿qué debemos hacerla? Repetirla. La fórmula ganadora fue, Señor, ¿qué hago? No ir allá donde, acá fue donde Jezabel a darle quejas. Mire, que es que Nabot no me quiere vender el viñedo, mamita, vaya usted de la cara porque usted sí sabe negociar. Y ella le dice, claro, deje yo se lo gano, deje yo mato a Nabot.
Deje, papito, que yo le traigo ese pedacito de tierra. No, David sí tenía carácter. David dijo, Señor, ¿qué hago? ¿Los enfrento? ¿Cuántos de aquí de nosotros, y no es para que digan amén, porque respeto la intimidad de ustedes, tienen historias irresueltas? Tienen escenarios de la vida irresueltos. Tienen episodios de la vida sin resolver. ¿Cuántos? Piénselo en su mente y en su corazón. ¿Qué escenario de su vida tiene irresuelto? Usted ha dicho, no, eso lo acomoda solo. Eso me lo resuelve el gobierno. Eso me lo resuelve mi trabajo. Eso me lo resuelve mi mujer. Eso me lo resuelve un familiar. Hay que ir al valle de Refaim, de los gigantes, y saber que ya están enterrados y no temer. Y saber que Dios está con su abrazo 360 para darnos la victoria y decir, te quiero, lo que quiero es mostrarte mi gloria. El Señor a veces crea esos espacios para mostrarnos su gloria. A veces creemos que es tan imposible. De verdad, yo les he contado cuando yo no podía, yo nada que tenía novia, y 30 años intentando conquistar a una mujer y nada. Y yo trataba de esquivar esa tormenta y no, tenía que pasar por ella para aprender algo. Y el Señor nos sacó adelante, nos está sacando adelante poco a poco. Pero en ese valle hemos aprendido con mi esposa tantas cosas que si no hubiéramos pasado por ahí, no hubieran madurado en lo que hoy el Señor nos ha madurado. ¿Por qué huirle a combatir nuestros propios miedos? El Señor se encargó de decirme de tantas formas, hasta que iba a poner una adoración en YouTube. Y usted sabe que en YouTube, los que no tenemos YouTube Premium, nos salen 1000 propaganda antes de la canción que escogemos. Y por eso sale una propaganda que no sé dónde salió, de una marca de zapatos que se llama Bisonte, no sé qué, y dice, Bisonte, el animal que atraviesa la tormenta. Y yo, uy, Señor. O sea, yo dije, no, ya estoy jugado. Pero hay que orar. Y usted dice, pero orar, ¿qué si con desánimo? Hay que orar. Porque como usted ora en la llanura, ora en el monte. Como usted ora en el valle, ora en el monte. Como el Señor lo abraza en el monte, lo abraza en el llano. Como lo abraza en el llano, lo abraza en el valle. Como te abraza en el río, te abraza en el mar. Como te abraza en el frío, te abraza en el calor. Él está contigo. Y lo que decía ahorita la pastora, hay que orar. Cuando sienta orar en lengua, hágalo, porque es el Espíritu Santo moviéndolo a algo. A veces, cuando el Señor nos despierta en la madrugada a orar por alguien y no sabemos por qué, capaz hay que orar en lenguas porque no tengo ni idea, pero eso se logra con la conexión al Espíritu Santo. Si no estamos conectados con el Espíritu Santo, no estamos conectados con el Hijo. Y si no estamos conectados con el Hijo, tampoco con el Padre. Entonces, ¿cómo vamos a recibir el abrazo del Padre? Y orar en lengua es un don del Espíritu Santo. No es para que usted se invente de lengua, empiece chipi, chipi, raba, raba, dubi, dubi, chupi. No, eso lo trae el Espíritu Santo en un momento especial, capaz en una crisis, capaz en un valle, capaz en el monte. Estar en el monte es muy chévere, pero el abono de la fe se recoge en el valle. Así que prepárate, porque el Señor te va a subir al monte, y cuando estés en el monte, el Señor ha preparado este mensaje para que cuando estés en esa cumbre no te olvides de quién te sacó de allí. Muchas gracias. Espíritu de Dios, llena este lugar.